Mañana es San Valentín y voy a decirte algo que probablemente nadie más te dirá esta semana. El amor no es suficiente. No lo digo porque sea cínico, no lo digo porque no crea en el amor. Lo digo porque si has vivido lo suficiente, ya lo sabes. Y si aún no lo sabes, eventualmente lo descubrirás. Nos vendieron una idea hermosa, que el amor lo conquista todo, que si amas lo suficiente, si te entregas completamente, si tienes paciencia, todo funcionará, que el amor es la respuesta. Pero esto no es solo romanticismo, es moralismo disfrazado, porque implica algo muy cruel, que si una relación terminó, si algo no funcionó, fue porque no amaste bien, no amaste lo suficiente, no amaste de la manera correcta, como si el amor fuera una técnica que puedes perfeccionar, como si la vida respondiera siempre positivamente a tus buenas intenciones. Pero la realidad es más compleja que eso. Amas a alguien profundamente, haces todo lo que puedes, eres paciente, comprensivo, tratas de ver las cosas desde su perspectiva, y aún así termina. O no termina, pero tampoco funciona realmente bien. O funciona por un tiempo, y luego deja de hacerlo. No porque dejaste de amar, sino porque hay cosas que el amor no puede cambiar. Historias que arrastramos y que nadie más puede reescribir. Heridas que no cicatrizan solo porque alguien nos ame. Formas de ser que no cambian solo por intentarlo con todas nuestras fuerzas. Y está perfecto. No porque el amor no importe, sino porque la vida es más grande que cualquier emoción o sentimiento. Los filósofos han reconocido esto durante siglos, desde distintas tradiciones. Spinoza lo dijo así: podemos entender las causas de nuestro sufrimiento, y eso reduce su poder sobre nosotros, pero no lo elimina. Comprender por qué algo duele no hace que deje de doler. Schopenhauer fue más directo. El sufrimiento es inherente a la existencia. No hay práctica, no hay amor que pueda eliminarlo completamente. Solo podemos cambiar nuestra relación con él. En el budismo, la primera verdad fundamental, la primera noble verdad, es simple: todo es sufrimiento. No dice, si practicas amor, te sentirás bien. Dice, está aquí, es parte de la vida humana. Aquí está cómo relacionarte con él. El Tao Te Ching lo expresa de otra forma. Hay cosas que no pueden ser forzadas ni cambiadas, ni siquiera con la mejor intención. El río fluye hacia donde fluye, no hacia donde tú quieres que fluya. Camus entendió que la vida es absurda, que no tiene respuestas fáciles y que amamos de todas formas, no porque el amor resuelva el absurdo, sino a pesar de él. Los estoicos lo resumieron en una frase: hay cosas bajo tu control y cosas que no lo están, y que otra persona te ame de vuelta, que una relación funcione, que el otro cambie, no está bajo tu control, por mucho que ames. Podrías preguntarte entonces, si el amor no es suficiente, ¿para qué intentarlo? ¿Para qué ser paciente? ¿Para qué tratar de entender al otro? ¿Para qué practicar el amor? Y aquí está lo importante. No lo haces para garantizar que funcione. Lo haces para no destruirte en el proceso. Practicas paciencia no para que el otro cambie,
sino para que tú no te endurezcas. Tratas de entender su perspectiva, no para salvarlo, sino para no terminar lleno de odio cuando termine. Amas no porque el amor resuelva todo, sino porque es parte de estar vivo. Y porque el amor, aunque no sea suficiente, sigue siendo hermoso. Es hermoso cuando compartes un café en silencio, después de una pelea, sabiendo que ese gesto no arregla nada, pero lo haces igual. Es hermoso cuando cuidas a alguien enfermo, sabiendo que tu amor no puede curarlo, pero te quedas. Es hermoso cuando un padre abraza a su hija con el corazón roto, sabiendo que no puede protegerla del dolor. El amor no es suficiente, pero es valioso. No porque resuelva problemas, sino porque te mantiene humano mientras enfrentas lo que no tiene solución. La práctica del amor no evita el dolor, solo cambia tu relación con él. Y eso ya es mucho. Reconocer esto no es nihilismo, es madurez. Nihilismo sería: el amor es una ilusión, no tiene sentido, no vale la pena. La madurez dice: el amor es real, profundo y tiene límites. Y seguimos amando igual. No con ingenuidad, no esperando que sea suficiente para todo, sino con dignidad, con la dignidad de quien elige cuidar, sabiendo que cuidar no es curar, con la dignidad de quien practica paciencia, sabiendo que la paciencia no garantiza resultados, con la dignidad de quien ofrece ternura, sabiendo que la ternura no previene las pérdidas. Puedes amar profundamente y que termine. Puedes hacer todo bien y que aún así duela. Puedes ser la mejor versión de ti mismo y que no sea suficiente. Porque hay variables que no controlas. Hay historias que no puedes cambiar. Hay realidades que ninguna cantidad de amor puede resolver. Y eso no significa que fallaste, significa que eres humano, viviendo una vida compleja, con otros humanos complejos. Y significa que seguiste amando, de todas formas. Eso no es derrota, es coraje. Así que mañana, cuando veas mensajes de "el amor es todo lo que necesitas", "el amor todo lo puede", recuerda, el amor es importante, es transformador, es profundo, pero no es suficiente. No porque esté mal, sino porque la vida es más grande, más compleja, más incontrolable que cualquier emoción. Ama, sé paciente, trata de entender y acepta que habrá límites que nadie puede cruzar. Heridas que nadie puede sanar. Finales que nadie puede evitar. No es pesimismo, es honestidad. Y en esa honestidad hay más libertad que en 1000 promesas vacías, porque te libera de exigirle al amor que sea más de lo que puede ser y te permite amarlo por lo que es: insuficiente, hermoso, valioso, humano y digno de practicarse, incluso y especialmente cuando no es suficiente.